Hoy vamos a hablar del suicidio, un tema complejo, que es un tema de salud pública a nivel mundial, pero que justamente la complejidad está dada porque tiene una parte pública, pero también una parte íntima. Y en el último tiempo conocimos diferentes casos que nos llevan a pensar cómo se aborda la cuestión del suicidio. Por eso convocamos a una profesional, está Graciela Pianalto con nosotros. Gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿cómo abordamos el suicidio en esta complejidad que se marca, ¿no? Una parte muy íntima, pero también una cuestión social que necesita y que llama a mirar hacia eso. Vos sabés que dijiste y pusiste el punto en algo muy importante. Por un lado, tiene que ver con un aspecto de salud pública en cuanto a lo que implica el involucramiento directo, pero cada vez más, y es lo que se intenta transmitir en toda oportunidad, es que tiene que ver con todos y que la complejidad del caso hace a que cada vez más distintos sectores, distintos grupos sociales, por decirlo así, cada vez más sean necesarios distintos actores a intervenir. En este sentido, es muy importante aclarar y contar que desde hace más de 20 años en la provincia de Corrientes existe un programa que es justamente Programa por la Vida. Programa por la Vida es un programa provincial que tiene, digamos, como finalidad tres grandes ejes de trabajo, ¿sí? Por un lado, tiene que ver con la capacitación, y por capacitación hablamos de no solamente profesionales de salud, de distintas disciplinas de la salud, sino también, digamos, a todo aquel sector que se ve, digamos, tocado, conmovido por la problemática, es decir, docentes, líderes comunitarios, o sea, distintos sectores o distintos actores de lo que hacen a una comunidad. Por el otro lado, la prevención, y eso implica el trabajo directo con distintos grupos etarios, adolescentes, jóvenes, digamos adultos jóvenes. Y por el otro lado tiene que ver, digamos, con la línea de trabajo más dura, que es con la posvención, es decir, con esa intervención que se realiza después de ocurrido un hecho y que en realidad tiene por objetivo una doble vertiente, digamos, o un doble fin. Por un lado, acompañar lo que implica el proceso del duelo en aquellos grupos que han perdido, digamos, a un ser querido, pero por otro lado, digamos, como abrir nuevamente los ojos y los oídos para nuevas detecciones de posibilidades de riesgo o gente con factores de riesgo. Durante mucho tiempo escuchamos decir que quien se suicida toma una decisión. Fue su decisión. ¿Es su decisión? ¿Es decisión de uno, digamos, obedece al orden de la individualidad? Es un proceso, ¿sí? Es un proceso, y en cada oportunidad que tenemos con el programa, uno de los puntos más fuertes tiene que ver con poder justamente derribar lo que son, digamos, como los mitos o los tabúes con respecto al suicidio. Y ese es uno de los puntos más complicados en el debate, en la discusión, porque en realidad tiene que ver con un proceso de decisión, no es una decisión, es un proceso. Y cuando uno cambia el foco a mostrar que es un proceso, es como que hay otro tinte que se revela, que tiene que ver con justamente los mensajes que la persona va dando o que va demostrando de cierta manera, y que son visibles y audibles. Y esto está muy ligado a otro de los mitos que siempre aparece, que tiene que ver con el que toma la decisión no avisa. No avisa. O si lo dice es porque no lo va a hacer. Exactamente. Y en realidad siempre yo personalmente suelo jugar con esta premisa y decir que el que habla de la muerte o el que habla de la idea de muerte no está llamando la atención, está pidiendo ayuda, que es algo muy distinto, digamos. Entonces, en ese proceso
de la decisión, como decías. En realidad hay mensajes que se van dando, hay pedidos de ayuda concretos y a veces no tan concretos, que por eso es la necesidad de imperiosa de cada vez más encontrar actores involucrados, es decir, que haya personas que conozcan de la problemática, que haya padres que conozcan de la problemática, docentes, trabajadores de salud, operadores de líneas telefónicas, es decir, que cada vez más sean distintas personas y no solamente profesionales de salud los que sepan cómo detectar, prevenir y acompañar. Bueno, ¿y cómo podemos hacer para detectar? ¿Qué alarmas podemos tener si somos familiares, amigos? Si estamos en una institución, muchas veces y poco se habla de los duelos en los lugares de trabajo, por ejemplo, frente a estas situaciones. Y bueno, ¿cómo podemos generar esa empatía de última, ¿no? Para escuchar y tener alguna alarma frente a esto? Hay algo muy importante que tiene que ver con la palabra crisis, ¿sí? Y en esa palabra crisis está como por decir así, el más grande indicador o lo que más tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de una persona que está en situación de sufrimiento. Las crisis aparecen es más, todas las personas atravesamos distintas crisis a lo largo de toda la vida. ¿Cuál va a ser la diferencia individual en cada persona y cómo atraviesa su crisis? Justamente aquello que trae como mecanismo de defensa, aquello que hace a lo más propio de la persona y de su personalidad, de su entorno, del acompañamiento. Algo a tomar en cuenta y digamos, a acompañar es la persona que está atravesando una crisis, sea un niño, sea un adolescente, sea un adulto joven o un adulto mayor. Una crisis no solamente tiene que ver con la situación traumática o de choque o de shock, sino también tiene que ver con esa persona que va como llegando agotada, ¿sí? O sea, la crisis no es solamente por algo choqueante o traumático, sino también por aquella persona que va llegando agotada, es decir, aquella persona que va teniendo esa sensación y que vemos que le van pasando cosas, que se van como sumando situaciones que pueden ser traumatogénicas, es decir, capaces de despertar un trauma, pero que a no todos les despierta, pero que va sufriendo pérdidas, que va sufriendo como esos achaques y que uno va viendo que como que no hay otro indicador de, digamos, de pedir ayuda, sino como que lo va sobrellevando, así como el vaso que se va llenando de agua. Exactamente, ¿no? El vaso que se va llenando. Entonces, ante esas situaciones, muchas veces las personas aparecen como con mala cara o con una tristeza o con algo, y realmente cuando hay alguien que pregunta y dice, ¿qué pasa? Escucha, ¿qué te pasa? O digamos, buen día, me parece que hay... la gran cuestión tiene que ver con la escucha activa. Y tanto en los talleres, en las capacitaciones, trabajamos muchísimo esto de la escucha activa, porque escucha activa es escuchar al otro justamente pudiendo brindar ese espacio de escucha y que sea a su vez la otra persona la que pueda explayarse, no interrumpiendo, no de pronto mi mensaje verbal o físico es, mejor dicho, mi lenguaje verbal es contame qué te pasa y de pronto estoy mirando para atrás a ver el reloj, atento al celular, digamos con distractores que en realidad le muestran al otro que mi mensaje es te escucho, pero mi disposición no es de escucharte. O bien hay personas que automáticamente cuando terminan de contar el que sufre el problema empiezan, ay no, a mí me pasó lo mismo, vos sabés, y bla, bla, y de pronto, claro, y entonces muchas veces uno lo hace no por malo, digamos, o subestimando, pero de alguna u otra manera esta estrategia del si el otro estoy sufriendo, ¿por qué le voy a contar mi historia? Es como de alguna manera sacarle el protagonismo cuando en realidad es el otro el que necesita volcarse, el que necesita descargar y que no siempre en realidad me cuenta para yo decirle qué es lo que él tiene que hacer.
pero sí para ayudarlo a pensar, ¿sí? Automáticamente, no importa si son desconocidos, amigos o parientes, si alguien cuando automáticamente termina de contar lo que le pasa y uno le dice, mira, para mí que vos tenés que ir a un psicólogo, podemos lograr dos cosas, o que no nos cuente más o directamente a esa persona no lo vemos más. Claro. Entonces, una cosa tiene que ver con el sugerir o poder pensar con el otro y decir, escucha, ¿alguna vez hablaste con alguien de esto? ¿Pensás que alguien podría ayudarte en esta situación? ¿O pensaste en hablarlo con, no sé? Bueno, que además es un tema, incluso en los medios de comunicación, hasta no hace mucho tiempo teníamos muchas recomendaciones casi de no hablar del tema, ¿no? Después, hace algunos años, esto empieza a revertirse y a tener como manuales de abordaje, pero es un tema que de hecho no tenemos herramientas en la sociedad porque, bueno, vos decías, este programa que viene trabajando, pero tal vez nos sentimos como desprovistos de estas herramientas para hacer frente. Y con esto te quiero preguntar, Graciela, ¿a dónde podemos acudir si detectamos estas alarmas, si notamos que la persona con la que escuchamos, no tiene la fuerza suficiente para ir por sí mismo a pedir ayuda? ¿Cómo podemos hacer llegar o consultar nosotros para poder ayudarlo mejor, de una manera más eficaz? Bien, empiezo por la última parte. El 135 es el teléfono de justamente asistencia a la situación de crisis. Es un teléfono que tiene muchos años de existencia en la provincia, está atendido por profesionales de salud mental las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Al ser un número nacional, siempre la única recomendación que decimos cuando difundimos el número es que para conectar, para que se atienda la llamada, siempre la línea, digamos, tarda de 5 a 6 pulsos, es decir, de 5 a 6 timbrazos para contestar, pero siempre hay alguien para atender la línea. Han llamado personas en crisis, han llamado familiares con esta misma cuestión, digamos, cómo ayudar, cómo acercar a la persona. Han llamado docentes de todos los niveles preocupados digamos, para hablar de esto también. Así que es una línea que funciona no solamente como asistencia, sino también dando la orientación pertinente. Y por otro lado, te quería decir, Gabriela, que justamente pusiste digamos, uno de los ejes que siempre con el programa también intentamos, digamos, cada vez más hacer conocer, y es el gran papel que tienen los medios de comunicación a la hora de la comunicación responsable de las situaciones. Ya desde el año 2003, la Organización Mundial de la Salud editó un documento maestro que es el que hasta ahora, digamos, no ha sido, digamos, superado, por decirlo así, que tiene que ver con justamente los tips o las sugerencias para la comunicación responsable. Ya en el 2015, el Programa por la Vida, y con otra dirección de salud mental que estaba en ese momento, hizo una gran capacitación y convocó a los medios de la provincia a firmar como el acta de la comunicación responsable, y este 10 de septiembre pasado nuevamente, digamos, desde la Dirección de Salud Mental y Adicciones y el programa volvimos a hacer esta convocatoria. Fueron muy pocos los medios que volvieron a firmar esa comunicación responsable, ese compromiso para la comunicación responsable, porque como vos misma decís, muchas veces es como que en realidad gana, digamos, la cuestión de contar, pero este contar, digamos, muchas veces no estima la llegada que tiene un portal, la radio, la televisión en la comunicación responsable. Y entonces, por ahí una de las grandes, mejor dicho, de las sugerencias que hace la Organización Mundial de la Salud tiene que ver con, por ejemplo, si se va a publicar, que no se publique en primeras páginas, claro, ni se publique exclusivamente en policiales. Si se van a exhibir, que no se exhiban
fotografías que hagan alusión a ningún método, ni tampoco, digamos, imágenes que hagan digamos, a la muerte en sí, como ser o armas de fuego o, qué sé yo, las gotas de sangre o cuestiones así, que en realidad tampoco, pensando en la complejidad del proceso, se den explicaciones tales como aparentemente la persona habría discutido con o habría sido despedido de, porque en realidad... Conectar causa-consecuencia, ¿no? Exactamente, conectar causa-consecuencia, porque nunca es algo tan fácil, o sea, nunca es algo tan simple, Claro. Es parte de un proceso complejo. Y además hay otra cuestión, que al sufrimiento de la persona, mejor dicho, de la pérdida de esta persona y de la familia, se suma, sin querer a veces, el tema de las situaciones de odio para el que queda. Claro. Fue la exnovia la culpable, entonces, claro, digamos, la bronca está ahí, la exnovia, el exnovio, el empleador que lo despidió o no. Entonces, realmente es muy importante ser cuidadoso y realmente cuidar no solamente a quienes han perdido, sino también a los que lo rodean. Graciela, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Estuvimos hablando de un tema que, como decíamos al principio, es muy complejo, pero es necesario ponerlo también para aprender qué hacer frente a esto. Por eso estábamos hablando con Graciela Pianalto.